Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Soy la psicóloga Livierta Mayo, espero que estén teniendo un grandioso día. El domingo pasado fue Día del Padre, así que aprovecho para enviarle un gran saludo a todos los papás. Y aprovechando el tema, el día de hoy les voy a charlar del por qué no debemos hablarle mal del padre a nuestros hijos. Para empezar, tenemos que hacer una separación entre el rol de padre y el rol de pareja y no vayamos a confundir. Existen personas que tienen conflictos en el área de pareja que se llevan muy mal, pero que son excelentes padres y viceversa. Y también he escuchado a muchas mujeres que le dicen cosas negativas del papá a su hijo. Por ejemplo, le dicen que es un desobligado, que los abandonó, que es una mala persona, o le dan detalles de todo lo que le hizo a ella en su relación como pareja. Ahí estamos involucrando información que no debería, porque le estamos haciendo daño a nuestros hijos el darse cuenta de esos detalles. Yo espero y creo que la mayoría de las mujeres no saben que les están haciendo daño y justamente para eso es este video, para que comiencen a darse cuenta que más allá de estarle diciendo las verdades sobre su papá a su hijo, le están generando un daño terrible. ¿Por qué es esto? Cuando los niños son pequeños, sea niño o sea niña, ellos necesitan protección de ambos padres. Ambos padres le van a dar las herramientas para saber cómo debe de ser y de comportarse un hombre o una mujer. O sea, que si yo tengo un pequeñito, él va a aprender de su papá cómo deben de ser los hombres y cómo debe él de relacionarse con las mujeres. Y toda esa información la obtiene a través del padre. Si es una nena, ella obtiene la información de cómo relacionarse con los hombres y cómo los hombres deben de ser con ella cuando crezca. Normalmente conseguimos una pareja muy parecida a nuestro padre o a nuestra madre y nosotros copiamos mucha información sobre nuestra madre. Es decir, la niña se enseña a ser mujer porque lo vio a través de su mamá y se enseña a qué hombre seleccionar porque lo aprendió a través de su papá. ¿Me explico? Cada vez que nosotros le estamos diciendo al hijo, tu papá es un flojo, tu papá es un irresponsable, lo que le estamos dando de información es que así deben de ser los hombres. Por supuesto, toda esta información es a nivel inconsciente. Pero cuando yo le estoy diciendo a mi hijo varón que su papá es un flojo, que su papá es un grosero, que su papá es un irresponsable o un infiel, entonces le estamos enseñando que así deben ser los hombres. ¿Y qué creen? Mayormente él se va a convertir justamente en eso que la mamá tanto se queja. ¿Por qué? Pues porque es el modelo a seguir de él. Si es una niña y nosotros le decimos cosas de ese estilo sobre su papá, entonces ella va a buscar a hombres que tengan esas características, porque al igual ella se enseña que así deben de ser los hombres. Si a la mamá la golpearon, si ella se da cuenta, si ella escucha, si ella ve, entonces ella va a buscar una persona que también la agredan o que no la valoren, siempre y cuando ella no haya hecho una toma de conciencia y un proceso antes. Pero es un poco probable que lo haga porque muchas veces acuden al psicólogo hasta que ya existe el problema. No lo hacen para prevenir los problemas. Bien, entonces la imagen de los papás, de la mamá y del papá son muy importantes para el niño. En el caso en donde una mamá le habla mal de su papá al niño, le está generando mucho daño porque está ensuciando la imagen de su papá, sea este hombre, o sea niño, o sea niña. Y eso va a hacer que la mamá esté condenando al pequeño o a la pequeña de que se convierta en una persona como él o que se consiga una persona como él. ¿Verdad que es muy fuerte esta información? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener cuidado porque ellos
construyen su imagen con lo que observan y con lo que ven. Entonces, nosotros tenemos que evitar estarle hablando cosas negativas, sobre todo cuando son situaciones relacionadas de pareja. He sabido de mujeres que le platican a los hijos y a los hijos pequeños, que les dicen que las engañó, que les puso el cuerno con fulana, que las hizo, les deshizo, o que el papá ya no lo quiere, porque la mujer está muy enojada porque el papá se fue. En dado caso, es probable que el hombre ya no esté enamorado de la mujer y por eso decide irse, pero no tiene que ver los hijos. ¿Me explico? Entonces, yo sé que algunas mujeres lo hacen y se enojan tanto que de alguna manera quieren que su hijo no ame a su padre. Y eso es muy fuerte y le genera una información muy terrible al pequeño. Hablar mal del padre es envenenarle la imagen de hombre a nuestros hijos. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mujer está muy molesta porque la abandonó o está muy molesta porque él no se ha hecho responsable de la manera adecuada o está muy enojada por lo que sea que tenga. ¿Qué debe de hacer la mujer? Darse cuenta que esa molestia y esas ganas de que su hijo odie al padre y a veces que se pueda vengar a través del hijo para que el hijo no lo quiera porque no se lo merece, porque me puso el cuerno, esas son cosas que están hablando de lo lastimada, de las cosas que tiene que trabajar la persona. No tenemos por qué llevarnos entre los pies a nuestros hijos. Entonces, nosotros, cuando ustedes identifiquen ese tipo de información, dense cuenta que están hablando a través de la herida. Están diciéndole al hijo todas esas cosas porque ustedes se sienten defraudados, se sienten enojados, se sienten traicionados o cualquiera que sea la emoción. Pero muchas veces el papá ni siquiera se ha portado mal. Es más, puede ser un excelente padre y simple y sencillamente no funcionó como pareja. Dense cuenta que si ustedes comienzan a decirle cosas negativas sobre su papá, están hablando a través de la herida y están envenenando a sus hijos. ¿Qué deben de hacer? Deben de identificarlo y deben de sanar ese rencor. No es tanto por la persona, es para ustedes. De nada les sirve que estén enojados por dentro, que estén queriéndose vengar todo el tiempo con la persona. De nada les sirve y mucho menos estarle diciendo a los hijos los detalles de lo que le hizo el papá como pareja. Dense cuenta que no tiene nada que ver un rol de esposos con un rol de hijos. El hijo pequeño no necesita ese tipo de información y no procesa esa información, no procesa la información de saber que el papá se fue porque ya no ama a su mamá. Y mucho menos decir que el papá se fue porque ya no los quiere. Ojo, es probable que a la que ya no quiera es a la mujer, no al hijo, ¿sí? También hay una situación en donde hay algunos padres que efectivamente fallan demasiado como padres. Entonces, también me he encontrado con versiones en donde me dicen, ¿y por qué le voy a guardar que su papá no lo quiere o que su papá es un inútil o que su papá no me da dinero? No se trata de taparle al papá, no se trata de mentir sobre el papá, se trata de no dar más información que no sea sobre la paternidad a nuestros hijos. Es decir, no se vale que yo le esté contando cosas como tu papá me hizo, tu papá me dijo, tu papá me esto, tu papá me aquello. No se vale porque estamos hablando de mi relación como pareja y no tiene nada que ver su relación como padre. Entonces, no vamos a hacer las tapaderas, pero tampoco vamos a dar información. Al pequeño no le cabe en la cabeza y todavía no procesa de que su papá no está siendo proveedor o no está apoyándolo como debería. No le cabe en la cabeza y son cosas que él no conoce. Él tiene que construir la imagen de papá, tiene que saber cómo debe de ser él cuando crezca. Es mejor tener un padre ausente
a tener un padre que sea malo, a tener un padre que sea un patán, a tener una mala persona como padre. ¿Me explico? No vamos a tapar la información, solamente vamos a dar la información que nuestro hijo está capacitado o que tiene la capacidad de entender. Si el papá no va a verlo, pues nada más le decimos que no ha podido ir, que no tenemos, no sabemos por qué no va, que es probable que esté trabajando o nada más es, no lo sé, hijo, no ha venido tu papá y nada más. Pero no vamos a estarle diciendo, pues no sé, ya no le importas, ya no los quiere, ha de estar con otra lagartona, ha de estar por allá con quién sabe qué, ha de estar buscándose otros hijos o cuidando otros hijos. Ese tipo de información lo único que hace es hacerle muchísimo daño al pequeño o a la pequeña. Efectivamente crecen con mucho rencor hacia su padre, crecen con la idea de que los hombres deben de ser así y por tanto ellos deben de ser así. Todo esto sucede a nivel inconsciente y en la mayoría de los casos cuando ellos ya crecen se dan cuenta realmente que tal vez todo aquello que les dijo su mamá no tenía por qué habérselo dicho en ese momento. Un niño pequeño no tiene por qué entender y no entiende cómo es que su papá no da la cantidad de dinero suficiente o cómo es que su papá ya está con otra mujer o cómo es que le puso el cuerno. Esas cosas no las entiende. Tenemos que entender que nosotros tenemos que revisar y procesar la información de la pareja y nosotros encontrar los medios de sanarlo y no de estarnos llevando a los hijos por el camino y todos raspados. Ojo, no se trata de taparles, se trata de no dar más información de la que el niño está capacitado para conocer y para procesar. Cuando el niño ya va creciendo, se va a ir dando cuenta solo si realmente su papá es una persona que tuvo muchos errores como padre y será solamente él el que decida y el que pueda juzgar o que pueda calificar la labor como padre. Solamente él, no la mamá, no los hermanos, no la suegra, no otra persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? No debemos, punto número 1, de estar mintiendo por los papás. Solamente tenemos que decir lo que el papá, la información que el niño está preparado, que el niño fue, que el niño no fue. Si por el contrario el papá es excelente como padre, está atento, va por él, nunca falta con su dinero, muchísimo menos tenemos que estarle haciendo comentarios sobre que su papá es esto, o su papá es aquello, o su papá me hizo, o su papá me desdijo, ¿sí? La 2, no tenemos que darle detalles de nada, de nada, de nada. No tenemos que estarle diciendo, hijo, es que tu papá se fue porque ya tiene otra familia, hijo, es que tu papá se fue porque ya no me quiere, porque ya no nos quiere, porque me hizo. No debemos de dar detalles porque esa es su relación de pareja y solamente es usted la que tiene la capacidad o la que debería de tener la capacidad de resolverla. Y si realmente se sienten muy enojadas con él y les dan ganas de que el hijo lo odie, bueno, pues es una señal para poder trabajar esta parte, para que no se lo quede. No les hace bien tener tanta tristeza, tanto enojo, tanta rabia, tanto rencor guardado. Entonces es una señal de que tienen que trabajarlo. Por favor, busquen ayuda. La terapia es una excelente herramienta para que lo puedan superar. Y la otra cosa es no hablar despectivamente del padre, no decir, ahí está tu padre mugroso, ahí está tu padre inútil, ahí está tu padre no sé qué. Eso tampoco les hace bien. Nada más es decir la información como es. Ahí está tu padre y ya. Si su padre no funcionó como esposo con ella, puede ser que sí funcione como padre hacia con el hijo. Y si el padre tampoco funciona como padre, no es labor de usted, señora, decirlo. Si el papá no está atento de su hijo o de su hija, pues nada más limítese a dar la información que ellos están preparados para recibir.
que no acude porque no sabe que no sabe por qué no acude, o que no hace tal cosa y usted no sabe por qué, y ya, porque es información que no la tiene. No esté dando información de que mira, hijo, lo que pasa es que tu papá ya se largó con otra mujer que tiene otros hijos y a ellos sí los quiere y a ti no. Eso les está envenenando la imagen de el papá. Pongan mucha atención si por ahí se cachan diciéndole esto a su hijo. Revísenlo y si realmente están preocupados por su hijo, busquen ayuda. Necesitan trabajarlo, necesitan soltar esa parte, necesitan liberar todo este coraje, resentimiento o todas estas emociones negativas que tienen guardadas, y créanme, el hijo no es necesario de que su hijo lo sepa. Eso es algo de su relación como pareja. Busquen ayuda, cuéntenlo con unos amigos, desahóguese con otra persona, pero jamás, jamás se desahogue con su propio hijo. Espero que les haya servido. Es una breve charla de por qué no debo de decirle cosas negativas a mi hijo. Recuerden compartir la información para que llegue a más personas y para que algunas otras personas se den cuenta de que necesitan trabajar ciertas áreas. Síganme en YouTube, en Instagram y en Facebook como la psicóloga Livier Tamayo. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario en el video. Les mando un abrazo muy grande y espero que les haya servido la información. Acuérdense de darle like y de compartir. Chao.